Capítulo 53. Fin de año, parte 2, Hogwarts, pasillo del cuarto piso 20 de febrero de 1994, 11:45. Había comenzado hace 3 meses. Desde esa noche en el tren, mientras estaba sentado solo en su compartimiento y todo se oscureció de repente, lo vio. El monstruo, el espantoso demonio que se había infiltrado en los vagones y se abrió paso a través del tren. Recordó la forma en que el agua se convirtió en hielo, el frío repentino que se había apoderado de su compartimento y la sensación de que su cicatriz ardía una vez más al escuchar sus propios gritos una y otra vez. Y entonces apareció, el espectro oscuro, su cuerpo podrido y un fino velo que cubría su rostro. Se detuvo, tan bruscamente como pudo ser, y lentamente volvió la cabeza hacia él. No tenía ojos, solo cuencas vacías y, sin embargo, casi podía sentirlos detrás de la capucha, mirando profundamente en su alma. Estaba petrificado, por primera vez en años se congeló, temiendo que la criatura entrara en su compartimiento y revelara lo que había detrás del capó. Pero no fue así. Simplemente lo miró fijamente, básicamente devorándolo desde el otro lado del cristal, pero aparentemente impotente para hacer más que eso. Y luego, se fue, a vagar por los pasillos del Express como si nada hubiera pasado. Dementores, los llamaban. Los guardianes de Azkaban, monstruos de la peor clase que ahora duermen en los terrenos de Hogwarts. Monstruos que el ministerio había atado, controlado, monstruos que Dumbledore aseguró que nunca volverían a acercarse a un estudiante. Y si lo hicieran, sus lazos con Azkaban les prohibirían atacar a cualquiera que no fuera Sirius Black. La idea era cierta, al principio. Permanecieron en las afueras de los terrenos, su presencia notoria, incluso visible desde el ángulo correcto. Pero se mantuvieron alejados de los estudiantes y nunca se acercaron al castillo. Pero todo eso cambió tan pronto como llegó noviembre. Sucedió lentamente, las criaturas gradualmente se acercaban más y más. Al principio, había pensado que era su propia paranoia. Su mente le está jugando una mala pasada. Sin embargo, antes de lo que hubiera querido, se hizo más evidente que no lo era, y todo culminó en lo alto de la torre de astronomía. Durante una de sus lecciones de astronomía, de repente atacaron. Estallando desde arriba y sujetándolo al suelo, nunca olvidaría la sensación de las manos frías y podridas en su garganta mientras todos gritaban a su alrededor y huían. La forma en que su visión se volvió borrosa rápidamente antes de caer en una vasta oscuridad, solo para detenerse abruptamente cuando aparecieron cadenas alrededor de sus muñecas antes de engancharse al techo, la fuerza casi le arranca los brazos. Y luego el cuchillo. La confesión. La sangre. El dolor. Atrapado una vez más dentro del recuerdo, no pudo hacer nada más que revivirlo por completo. Revive el dolor de nuevo, sintiendo como su piel se desgarra por primera vez. Se había acostumbrado al dolor con los años, se había convertido más en un inconveniente que en otra cosa, pero sentir el cuchillo presionando contra su piel nuevamente, no había nada como eso. La segunda vez que sucedió fue casi 2 semanas después, cuando lo encontraron vagando por los terrenos. La tercera vez fue 4 días después durante la clase de cuidado de criaturas mágicas. Rápidamente se convirtió en una rutina diaria para ellos, buscarlo y someterlo a su peor recuerdo una y otra vez. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, se quedó dentro de los muros del castillo. El castillo se convirtió en su refugio seguro, sus muros en el único lugar donde los dementores no se atreverían a entrar. Y por un tiempo, aguantó. Por un tiempo, estuvo a salvo.
Dejó de ir a sus clases de astronomía y cuidado de criaturas mágicas, evitó los partidos de Quidditch y los viajes a Hogsmeade. Se aseguró de que no estuviera ni siquiera cerca de una puerta abierta, para que los dementores no se volvieran valientes de repente. Si bien no fue un gran sacrificio, de alguna manera Snape se enteró de sus ausencias y no estaba satisfecho con este desarrollo. Aprovechó cada oportunidad que pudo para dejar en claro cuán holgazán era y cuán afortunado sería si terminara heredando la posición de Filch después de terminar Hogwarts. Estúpido imbécil, él y todos los demás profesores que delataron a su jefe de casa. ¿Dónde estaban cuando Montague lo estaba desgarrando? ¿Dónde estaban cuando el diario se apoderó de él y casi lo poseyó? ¿Dónde estaban cuando los dementores lo atacaron? En ningún lugar. Dándole miradas lastimeras y diciéndole que se lo estaban contando a Dumbledore. ¿Y el estimado director? Lejos en un negocio misterioso en Francia y Europa del Este, ofreciendo disculpas por correo y asegurando que estaba haciendo todo lo humanamente posible para detener esto. Pero nunca se detuvo. Y así como había ganado una sensación de seguridad, se la arrebataron una vez más. Todos estaban fuera del castillo, la locura del Quidditch los llevó a los terrenos para ver el partido de Gryffindor-Ravenclaw. Solo en el gran castillo, deambuló por los pasillos, permitiéndose solo sentir el aire. Con su tiempo dividido entre la sala de los menesteres, su dormitorio y sus aulas, últimamente todo se había vuelto sofocante. Todavía se estaba recuperando de su victoria contra Lupin. Obtener el mapa, aunque no podría usarlo hasta el próximo año, y el acceso a la sala de los menesteres había sido su propia recompensa, pero hacer que el profesor quedara como un completo tonto con sus compañeros había sido estimulante. Nunca pensó que obtendría tanta alegría al ver a alguien tan marginado de sus compañeros hasta el punto en que comenzaron a evitar comer en el gran comedor en primer lugar. Y los activos que le trajo habían estado más allá de lo que había imaginado. La sala de los menesteres y lo que podía hacer hizo que su entrenamiento anterior pareciera un juego de niños, ya que finalmente se le permitió explorar su habilidad lo más cerca posible de una situación de la vida real. Si no fuera por los dementores, estaría muy satisfecho con sus logros este año. Pero por supuesto, su presencia no podía ser olvidada. No se pudo evitar. Y no había mejor ejemplo de eso que el repentino sonido de un vidrio rompiéndose detrás de él mientras un fuerte chillido atravesaba sus oídos. Sorprendido, Harry agarró su varita y apuntó a la criatura. Aturdido. La maldición lo golpeó, pero antes de que cualquier sensación de alivio pudiera apoderarse de él, vio cómo el dementor se sacudía como nada más que una suave ráfaga de viento y se lanzaba hacia él. Lo agarró por el cuello y lo inmovilizó contra la pared. Harry sacudió las piernas en el aire, evitando mirar a la criatura desfigurada frente a él mientras luchaba. Pero mientras lo hacía, otros 3 dementores entraron flotando en la habitación detrás de él. Los 4 comenzaron a agruparse sobre él, haciendo imposible ver nada más que carne podrida. Jadeó, convulsionando violentamente mientras intentaba liberarse. Su cabeza comenzó a doler, las náuseas se apoderaron de él mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Se obligó a mantenerse despierto, se obligó a seguir luchando. Pero entonces, como siempre, se estaba cayendo. Cerró los ojos, esperando el momento en que las cadenas ataron sus muñecas mientras se enfrentaba a Montague una vez más. Se preparó para sentir el cuchillo en su espalda, el dolor furioso de su traición en él, en su amistad, en todo lo que había pensado que era verdad. Pero en cambio, aterrizó en un suave cojín con sábanas amarillas.
Más sorprendente que el cojín fueron las barras rojas que lo rodeaban. Gruesos y altos, deben tener 3 metros de altura. Harry trató de ponerse de pie, pero cayó de bruces en el cojín mientras lo hacía. Sus brazos pequeños, algo deformes y gordos, con diminutas manos en los extremos. ¿Qué diablos? Intentó decir, pero salió un galimatías. De repente, una enorme puerta a su izquierda se abrió de golpe y entró una mujer pelirroja gigante. Con el rostro angustiado y los ojos inyectados en sangre, inmediatamente lo agarró de su jaula. Miró cada centímetro de él, analizándolo por un momento, antes de asentir rápidamente y satisfecha. «Mamá», dijo, pero sus palabras fueron amortiguadas una vez más. Ella lo agarró y se quedó quieta por un momento antes de que Harry se diera cuenta de que algo horrible estaba pasando. «Joder», dijo ella, con la voz estrangulada. Ella se quedó allí. Pasó un segundo, luego otro. Y otro. A Harry se le cortó el aliento cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella estaba tratando de aparecerlos fuera de aquí. Rápida pero suavemente, lo volvió a poner en su cuna antes de arrodillarse al otro lado. «Harry, eres tan amado». Ella sollozó, las lágrimas corrían por sus ojos. «Tan amado. Harry, mamá te ama, papá te ama. Harry, ten cuidado, sé fuerte». En ese momento, la puerta fue arrancada de sus goznes y salió volando por la habitación. Su madre se levantó de inmediato, colocándose entre un hombre alto con cabello largo y oscuro y una sonrisa enfermiza en su rostro. Lady Potter se humedeció los labios y entró lentamente en la habitación mientras giraba la varita en su mano. «Qué hermosa te ves esta noche». Sacando su varita, lanzó una serie de maldiciones al hombre, pero él las rechazó con facilidad antes de lanzar su propia maldición que la envió volando por la habitación y estrellándose contra la pared, a la que permaneció clavada. «Déjala sola». Harry trató de decir, pero su voz le falló. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se rindieron. «¿Y quién eres tú?», preguntó el hombre, tomándolo descuidadamente de la cuna y haciéndolo rebotar arriba y abajo con un brazo. «Eres un pequeño luchador, ¿no? Déjalo en paz». Ella gruñó. «Me pondré en contacto contigo en un segundo, amor, no te preocupes». «No voy a quitarte el ojo de encima», le guiñó el hombre. «Rabastan», ordenó una voz firme desde afuera. «Deja de hacer el tonto y trae a la chica abajo. Siempre sabes cómo quitarle la diversión a todo», Barty frunció el ceño. «Estaré allí en breve». Con otro movimiento de su varita, su madre salió volando por la habitación antes de estrellarse contra una pared exterior. Harry gritó, balanceándose de un lado a otro mientras trataba de librarse del agarre del hombre, pero solo lo sujetó con más fuerza. «No te preocupes, pequeña», susurró el hombre. «No te perderás nada». Casa de Piedra Negra, 31 de diciembre de 1995, 10 p.m. Ponte de pie, muchacho, su abuela lo reprendió por millonésima vez esa noche. «Te estás burlando de tu casa». «Sí, abuela», murmuró. «Y no murmures. Hablarás con un tono digno de un Longbottom, ¿está claro?». «Sí, abuela». 15 años ahora. 15 años llenos de nada más que reproches y humillaciones. Ya fuera de sus compañeros de clase, del diario El Profeta o de su propia abuela, no importaba. No había un solo día que pudiera recordar en el que no tuviera que enfrentarlo. Pero no hubo día en que fue peor que durante los bailes de Año Nuevo. Un día que se vio obligado a pasar todo el tiempo con su abuela, en el que ella se aseguraría de señalar cada cosa que había hecho mal en los últimos 15 años.
Si no fuera por su postura, su tono, su rostro o su forma de vestir, mencionaría cómo una vez olvidó su corbatín en su habitación y avergonzó a la familia. Ella lo regañaría por todas esas veces en las que perdió la compostura prístina que debería tener un Longbottom cuando corría por la mansión a los 5 años. Encuentre y diga cualquier cosa que pueda para avergonzarlo aún más. Y el baile de este año no fue diferente. Era agotador. Más que eso, lo estaba cabreando. Durante años, solo había hecho lo que creía correcto. Ha hecho todo lo que su abuela le había pedido. Todo lo que se esperaba de él como el niño que vivió, y no había obtenido más que desprecio por ello. Había arriesgado su vida para que las personas a las que salvó pudieran darse la vuelta y cagarse sobre él sin descanso. Y, sin embargo, todos estaban repentinamente preocupados por Potter. De repente prestándole atención, diciendo que su vida es injusta, que le habían hecho una injusticia mientras todos se olvidaban de él. Dumbledore había ido a visitarlo varias veces durante la semana, mientras que no había hecho nada más que evitarlo después del regreso de Voldemort. El mero pensamiento lo llenó de ira. Nadie se había preocupado por él después de esa noche. Lo enviaron a empacar a casa, donde su abuela lo dejó a un lado e ignoró cualquiera de sus súplicas de hablar con ella sobre esa noche. Incluso Ron y Hermione, que se habían acostumbrado a vivir en Grimmauld y Shadowfield respectivamente, comenzaron a ignorar sus lechuzas, respondiendo sus cartas de la manera más críptica mientras él estaba encerrado en su habitación durante todo el verano. Y luego, ni siquiera una semana después del término, comenzaron a llamarlo por su agresividad, diciéndole que se calmara y preguntándole si estaba bien. No les importaba. Ninguno de ellos lo hizo. Solo lo necesitaban para hacer cualquier mierda de voleibol y vez que necesitaban de él. Voy a ir al baño, dijo Neville entre dientes y se fue sin esperar una respuesta. Su abuela lo reprendió en voz alta, pero él lo ignoró. No te aman, dijo una voz en su cabeza. Ellos no te merecen. Demasiado perdido en sus propios pensamientos, no se dio cuenta de que alguien estaba frente a ellos antes de chocar contra ellos con tanta fuerza que los tiró al suelo. Oh, lo siento, se apresuró, ayudando al hombre a levantarse mientras trataba de evitar pensar en lo mucho que se estaba sonrojando. No te vi. Lo siento. Nada de qué preocuparse, lo despidió, con una sonrisa jovial en su rostro. Eres Neville Longbottom, ¿verdad? Sí, dijo Neville, su vergüenza se convirtió rápidamente en temor ante la idea de que el hombre lo atacara o lo alabara por haber asesinado a sus padres. Pensé que te reconocí, es un honor conocerte. Le estrechó la mano. Oye, en realidad me vendría bien tu ayuda. ¿Ayuda? El rostro del hombre se puso un poco más serio al adquirir una mirada sombría. Esperaba que me dijeras dónde estaba tu hermano. ¿Mi hermano? Harry Potter. Bueno, técnicamente no son hermanos, pero, ya sabes, semántica y todo. Él sonrió. Se apagó, la mención de Harry lo enfureció una vez más. No, no lo estamos. Yo ojalá pudiera ayudar, pero me temo que Harry ha sido castigado por esta noche. No aparecerá en el baile. ¿No hay nada que no se pueda hacer? Realmente necesito hablar con él, es bastante urgente. Lo siento pero no. Oh bien. Dijo, tratando de darle una sonrisa, pero se veía forzada y derrotada. Pero tal vez pueda ayudarte. Neville dijo rápidamente antes de que el hombre pudiera darse la vuelta para irse. Estoy seguro de que podría hacer cualquier cosa que necesitaras que hiciera Harry. Me temo que no hay nada que puedas hacer. Tenía la esperanza de hablar con Harry sobre algo que él podría saber.
Información sobre la muerte de mi hermano. ¿Su hermano? Graham, dijo. Graham Montague. Bueno, escuché que Tracy Davis lo mató, pero, él y Harry alguna vez fueron muy amigos. Y dado que ambos eran de la misma casa y Davis estaba en su año, me preguntaba si él podría saber algo sobre eso. Algo que los Aurores no me dijeron. Señor Montague, por favor, sonrió casi tímidamente. Llámame Ellie. Ellie, las palabras se le quedaron cortas en la garganta. No podía soportar mentir sobre esto. Para proteger a Potter y quitarle cualquier paz y resolución que el hermano de Montague pudiera tener sobre el fallecimiento de Graham. ¿Cómo sería eso justo? ¿Cómo podría ser eso correcto? Ellie, no creo que Tracy haya asesinado a tu hermano. ¿Qué quieres decir? Esto no va a ser fácil, pero creo que Harry fue quien asesinó a tu hermano. ¿Harry? Sacudió la cabeza. No. Debe haber algún error. Sabía que los dos tuvieron una pelea hace unos años, pero seguramente, no pudo haber sido él quien mató a Graham. Estoy seguro. Neville dijo con fervor. No tengo ninguna prueba, todavía no, pero lo sé. ¿Dijiste que los dos tuvieron una pelea? Quiero decir, sí, pero seguramente eso no podría haber llevado a Harry a matarlo, ¿o sí? ¿Graham te dijo alguna vez lo que pasó entre ellos? Solo que se puso celoso. Harry no podía soportar el hecho de que Graham tenía otros amigos fuera de él. Eventualmente, ¿qué? Bueno, se volvió un poco loco con ellos. Comenzó a hacerles bromas. No eran bromas regulares e inofensivas, tampoco. Pero eran bromas vengativas y potencialmente peligrosas. Algunos de ellos incluso terminaron en la enfermería por eso. ¿Estás seguro? Sí, definitivamente. Pero, él no pudo haberlo matado, ¿verdad? Creo que lo hizo. Dijo Neville. Y voy a demostrarlo. Él vaciló por un momento antes de que sus ojos cobraran intensidad. Te creo, Neville. Confío en ti. Déjame ayudarte. Juntos, haremos que se enfrente a la justicia por sus crímenes. Palacio de Parkinson 10 p.m. Vamos. Pansy se puso de pie, agarrando el brazo de Theo y tirando de él con ella. No puedo soportar verte deprimido toda la noche. No estoy deprimido, dijo Theo, su tono traicionando sus palabras. Ella puso los ojos en blanco antes de ubicarlos a los dos entre los demás y colocar su brazo alrededor de su hombro mientras tomaba su otra mano con la suya. Además, si querías bailar, solo necesitabas preguntar. Inmediatamente comenzó a guiarlos, su forma y gracia propias de un hijo de una antigua casa de sangre pura. No hubo resbalones ni pasos vacilantes, y el ritmo comenzó a calmarlo, exactamente como ella había esperado. Cerrando los ojos e inclinándose hacia el baile, se acercó a él y dejó escapar un suspiro constante. ¿De verdad querías bailar, o solo necesitabas una excusa para acercarte tanto a mí? Preguntó, y ella casi pudo sentir la sonrisa en sus oídos con sus palabras. Tienes una alta opinión de ti mismo, dijo. Y prefiero bailar que quedarme sentada toda la noche. Y elegí entre Draco o Marcus Belby, quien ha estado mirándote con los ojos durante los últimos 2 años sin reunir las agallas para invitarte a bailar. Estás haciendo que me arrepienta de no haber ido por Belby. Theo se rió, dominando su ceño fruncido mientras forzaba una sonrisa en ella. Hubiera pensado que te habías ido por Draco. ¿Y privar a Daphne de ese privilegio? Pansy replicó. Por lo que escuché, Harry fue suficiente tortura, ¿no crees? Dijo Theo, y pasó un momento antes de que la sonrisa en su rostro lo abandonara lentamente.
Va a estar bien, le dijo, tratando de creerlo mientras lo hacía. Kieran probablemente ya lo encontró, y los dos están discutiendo sobre quién es el idiota más grande de los dos. Sí, se apagó, sus ojos se hundieron en sí mismos mientras sus movimientos perdían su fluidez y se volvían más rigurosos. Mira, Pansy le dio un codazo. Él es Harry. Si Montague y esos idiotas entre Bromstead no pudieron tener una oportunidad, tampoco Longbottom y su anciana y frágil abuela. Probablemente solo esté enojado con nosotros e ignore nuestras cartas, porque lo abandonamos o alguna otra mierda que él se me ocurrirá. Pero lo abandonamos. Y después de esa noche, después de nuestra conversación, me prometí a mí misma que nunca lo dejaría así solo. Y apenas pasó un mes antes de que lo hiciera. ¿Qué se suponía que debías hacer?, preguntó, la molestia arrastrándose en su voz. No es como si hubieras podido empacar tus cosas y mudarte a Blackstone House, ¿verdad? Y de alguna manera dudo que tu padre hubiera estado encantado si lo secuestraras y lo mudaras a tu casa. No lo sé, ¿de acuerdo? Él chasqueó. Pero después de todo lo que pasó, todo lo que sabemos sobre Harry, Longbottom es el peor lugar en el que puede estar. Nos necesita, y no puedo simplemente irme a la mierda y dejar de preocuparme por todo el asunto. Deberías preocuparte, dijo una voz ronca detrás de ella que los sobresaltó a ella y a Theo de su baile. Un chico de pelo negro, con una gran mandíbula, dientes torcidos y un rostro familiar, se cernía sobre ellos. ¿Marcus?, preguntó Theo. ¿Marcus? ¿Marcus Flint? De repente lo reconoció. El chico mal favorecido que merodeaba por las mazmorras de Slytherin, manteniéndose solo cuando no estaba jugando Quidditch. Había crecido en el último año y medio desde que ella lo había visto, parecía más grande y casi más alto, el cambio lo hacía aún más desconcertante. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? ¿Acerca de? Preguntó Pansy, que no estaba dispuesta a partir con él tan descuidadamente. Un amigo común nuestro. ¿Harry?, preguntó Theo, solo para ser silenciado por la intensa mirada de Marcus. Dudó, mirando a Theo por un momento antes de asentir. Sígueme. Dirigiéndolos fuera del salón de baile mientras se aseguraba de que no fueran notados o seguidos cuando salían del área pública. Pasó la sala de estar y el estudio en el primer piso antes de ver el armario al lado de la cocina. Carecía de mesas y sillas, pero la habitación estaba lejos de ser pequeña, y pocos pensarían en buscarlas allí. Les daría tiempo, al menos, si alguien notara su ausencia. Marcus encendió su varita antes de lanzar el orbe de luz al aire y permitirle cerrar la puerta antes de que quedaran envueltos en la oscuridad. Inmediatamente, y con la misma paranoia que Snape cada vez que tenía sus lecciones de curación con él, Marcus comenzó a lanzar encantamientos de privacidad contra la puerta y las paredes de la habitación antes de estar satisfecho con eso. Se volvió hacia ellos con evidente desagrado. Ustedes dos parecen no poder mantener la boca cerrada, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Pansy respondió. Exactamente lo que escuchaste. La próxima vez que desees hablar de temas de tanta gravedad como Harry Potter o aludir a alguna conspiración, asegúrate de que no te escuchen. ¿Qué pasa con Harry?, preguntó Theo. Potter está desaparecido. Madame Longbottom informó que desapareció ni siquiera 12 horas después de que lo llevó a casa desde King's Cross. El Mle lo ha estado buscando durante los últimos 9 días y no ha logrado encontrar ni rastro de él. ¿Desaparecido? Se escapó durante la noche, dijo Marcus. Estoy seguro de que eventualmente vendrá a buscar a uno de ustedes, pero esa no es su preocupación en este momento. Entonces,
¿Qué es? Preguntó Pansy, impaciente. La cagada que ustedes dos hicieron. ¿Recuerdan el mes pasado? Cuando estaban en la enfermería con Potter después del ataque a las 3 escobas. ¿Qué pasa con eso? Ustedes, idiotas, hablaron en voz alta, dentro de una instalación del gobierno, no solo sobre una confrontación entre Potter y Montague durante Halloween, sino también aludiendo a alguna conspiración aparte de cualquier asunto de Montague. Nosotros, Scrimgeour colocó a un informante dentro de la habitación contigo. Marcus continuó con un tono firme. Desilusionado, pero escuchando cada palabra y informándoselo. ¿Qué es exactamente lo que escuchó? Preguntó Pansy. Suficiente para que Amelia permita que Scrimgeour dirija su propia investigación sobre Potter. No solo sobre su conexión con el asesinato de Montague, sino con todo lo que sucede en su vida, incluida una posible conspiración. Maldita sea, maldito infierno. Theo gimió. Toda la operación es clandestina. Ha estado reclutando aurores que cree que le son firmemente leales y que no presentarán un conflicto de intereses. En su mayoría, aquellos con los que ha trabajado en los últimos años, pero también algunos novatos aquí y allá. Y afortunadamente para ti, fui uno de los pocos novatos elegidos para la operación. Entonces somos tan afortunados de repente. Apareces y nos cuentas sobre esta operación solo para que podamos confirmar o negar cualquiera de las cosas de las que nos estás acusando. Acusando a Harry. Tu amigo estuvo ahí para mi hermano cuando yo no podía estarlo, Parkinson. Michael ha llegado a preocuparse bastante por él. No voy a pagar esa deuda vendiéndolo a los aurores. Si te lo digo eso es porque no puedo ayudar a Potter por mi cuenta. Si tú y tus amigos realmente no quieren dejarlo por muerto, especialmente después de tanto esfuerzo para protegerlo de Azkaban, entonces te sugiero que tomes una decisión. Y rápido. Prisión de Azkaban 22, 25. Una cosa majestuosa pero horrible era la guerra. Su imagen tan bellamente inquietante, tan brutal y cruda de una manera casi gloriosa. Habían pasado años desde que luchó en su última batalla, más de una década y media ahora, pero no había olvidado cómo se sentía. La emoción, pura adrenalina que lo impulsó cuando sus instintos se hicieron cargo de la mayoría de sus acciones. Su mente se dejó planear a mayor escala mientras su cuerpo casi se movía por sí solo. No hubo una noche en la que no pudiera recordarlo, ni una mañana en la que no se despertara con los sonidos de los gritos y una llamarada de horror. Pero en ese horror, había perdido de vista la belleza retorcida que contenía. Oh, los sorprendentes retratos que una escena como esta podría invocar. El interior de una torre oscura y mugrienta se iluminó con un arco iris de maldiciones de diferentes colores por todas partes. Los guardias, asustados y sudorosos, se arrodillaron al verse rodeados por los cadáveres de sus hermanos que habían hecho guardia. Los mortífagos, vestidos, sus rostros cubiertos con máscaras y sus cuerpos envueltos en capas oscuras que casi parecían emerger de las sombras dentro de la escalera. Y en el centro de todo estaba el Señor Oscuro, con una frialdad desconcertante detrás de los ojos rojos como la sangre, mientras destrozaba a todos sus oponentes con su varita aún escondida dentro de su túnica. La sangre de aquellos que estaban contra él empapó las paredes y las escaleras, pedazos de sus órganos y materia cerebral esparcidos, manchando de rojo los pies descalzos del Señor Oscuro. Era una imagen que nunca olvidaría. Uno que duró toda la vida dentro de su mente antes de que lo sacaran abruptamente y la batalla se reanudara. Los gritos de agonía que resonaron en la torre, el sonido de la piedra al ser destrozada y los hechizos chocando en el aire. Las fuerzas del ministerio eran grandes pero débiles.
lleno de cobardes y sinvergüenzas que cometieron delitos menores y no les quedó más remedio que servir a la prisión en lugar de ser sometidos a ella. No tuvieron oportunidad. Los inteligentes lucharon, sabiendo que morirían rápidamente en la batalla, independientemente de la gratificación de dicha muerte. Los débiles, aquellos que intentaron escapar en vano de una isla desolada, tuvieron un destino peor que la muerte tan pronto como sus compatriotas los atraparon. Avanzaron, subieron la gran escalera a un ritmo constante y se adentraron más en la torre. Podía sentir su presencia. La forma en que el aire se volvía más frío, cuanto más se elevaban, la sangre en el suelo se secaba más rápido y el sentimiento de desesperación que los consumía comenzaba a llenarlos. El mero pensamiento de enfrentarlos era desalentador, aunque una parte de él sabía que solo los dementores amplificaban ese efecto. Manipularlos para que creyeran que tal confrontación no tenía posibilidad de terminar bien para ellos. Aunque había poca necesidad de eso tal como estaban las cosas. Había cientos, si no más de 1000 dementores, encadenados por la magia de la torre. Obligado a defenderlo contra cualquier ataque que pueda enfrentar, cualquier invasor que intente abrumarlo. E incluso si solo eran un par de docenas de ellos, solo 3 mortífagos dentro del grupo habían dominado el altamente complejo, casi imposible hechizo Patronus. El hecho de que el Señor Oscuro no estuviera incluido en este grupo selecto era el único consuelo para sus propias deficiencias en esta rama de la magia. Si no fuera por la urgencia de su misión y la necesidad de reforzar su compromiso con el Señor Oscuro y su objetivo, habría evitado esta tarea. Pero Rokuood representaba una gran amenaza, y con el juego peligroso, estaba jugando contra algunos de los magos más inteligentes y capaces del país, no podía permitirse que sus miedos personales se impusieran contra sus planes. Porque si fallaba, terminaría justo al lado del pobre idiota muchacho que había sacrificado, no hace 15 días. Se quedó con el grupo. La tentación de avanzar a través de las sombras y alcanzar su objetivo antes que nadie era poderosa, pero hasta que los mortífagos se separaron y comenzaron a saquear cada uno de los niveles principales para sus compatriotas, el riesgo era demasiado alto. En el momento en que Rokuo desapareciera, se aseguraría de que no lo culparan. Un destello por el rabillo del ojo lo hizo rodar fuera del camino de una maldición. Se hizo añicos contra la pared detrás de él, enviando fragmentos de piedra volando por todas partes. Moro surgió detrás de él y lanzó una feroz maldición verde al hombre. La maldición se hizo realidad, y las rodillas del hombre cedieron en ese mismo instante. Como una marioneta a la que le cortaron los hilos, se estrelló de cara contra el suelo. Vamos, gruñó Moros, levantándolo y él lo siguió. La orquesta de maldiciones que estallaba a su alrededor era casi demasiado difícil de tolerar, pero la superó. Dentro de los destellos de luz generados con cada nueva maldición, encontró su objetivo. Un hombre viejo y curtido que gritaba órdenes a los demás mientras estaba en las primeras filas. Casi sintió una punzada de lástima por lo que estaba por venir. Jaxley lanzó un par de maldiciones al hombre. Una maldición contundente que lo golpeó en la cadera y provocó un grito de la boca del hombre antes de que la otra maldición lo levantara en el aire. El hombre buscó a tientas con su varita, pero antes de que pudiera hacer algo, Jaxley le cortó el brazo de la varita, dejando un muñón negro y rojo donde solía estar su codo antes de usar otro hechizo para empujarlo hacia adelante, su cuerpo tembloroso colgando sobre el agujero en el centro de la torre antes de que cayera en su oscuro abismo. La muerte de su líder desanimó al resto de los guardias mientras se retiraban al primer nivel y huían del interminable aluvión de maldiciones que les enviaban.
El señor oscuro no dudó, su cuerpo se evaporó en un segundo cuando el lugar en el que se encontraba se llenó de una nube de oscuridad que inmediatamente se precipitó hacia arriba y hacia los guardias. El resto de ellos los siguió, algunos tomaron su propia forma de vuelo y corrieron detrás de ellos, mientras que otros soltaron aullidos victoriosos y corrieron. Siguió con ellos, la distancia antes de llegar al nivel del suelo de la prisión casi negligente. Sus oponentes renunciaban a tomar una posición o incluso a lanzarles un gran ataque, confiando principalmente en escudos y fuego de cobertura sin rumbo. Pero justo cuando todo parecía ganado, hubo un coro de fuertes gritos que los detuvo a todos en seco y permitió que los guardias escaparan. Un sonido espeluznante e inhumano que trajo miedo a quienes lo escucharon. Aparecieron bastante pronto, volando por la esquina y arrojándose sobre ellos con tal compromiso. Casi 3 docenas de ellos, Jaxley retrocedió un par de pasos mientras se preparaba. Pero el señor oscuro no se dejó influir por ellos. Con paso confiado, casi indiferente, caminó por delante de todos y miró fijamente al demonio que acechaba en la pesadilla de todos los niños. Levantó la mano, revelando un anillo de latón casi brillante que no había notado antes. El señor oscuro apretó su mano en un puño, susurrando un canto casi rítmico mientras el anillo comenzaba a brillar más intensamente, llenando la habitación con una luz de bronce. Los dementores se congelaron en su camino, sus manos podridas yendo a sus cabezas, antes de que todos comenzaran a chillar al unísono. El sonido desgarró los lóbulos de sus orejas, haciendo que él y los otros mortífagos se arrodillaran cuando el dolor se volvió insoportable. Pero el señor oscuro se quedó quieto, sin ser molestado por el asalto, mientras seguía cantando y la habitación se iluminó exponencialmente. Luego, estas cadenas grises, casi sombrías, surgieron del interior del anillo. Atacaron a los dementores, aferrándose a sus cuellos uno por uno y derribándolos también al suelo. Y cuando todos los dementores en el salón habían sido sometidos, las cadenas comenzaron a buscar fuera de él, atravesando paredes y pasillos a medida que más y más comenzaban a emerger del anillo. Sus gritos se hicieron más fuertes y cuando no pudo aguantar más, comenzó a gritar también. Temblando en el suelo, chocando contra sus compañeros mortífagos mientras convulsionaba violentamente. Y ellos también, todos y todo en la prisión, excepto el señor oscuro. La agonía era interminable, el dolor era mucho mayor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Tanto que, por un momento, se preguntó si enfrentarse a un dementor habría sido mucho peor. Antes de repente, los gritos cesaron y las cadenas que sujetaban a los dementores se solidificaron por un momento antes de desaparecer por completo. Al unísono, todos los dementores se levantaron y miraron directamente al señor oscuro. «Guarda la isla», ordenó. «Asegúrate de que nadie llegue a la prisión».